Un fraternal saludo para todos aquellos que sintonizan el canal de Cosmovisión Bíblica 21. Estamos en una serie de estudios sobre el importante tema de cosmovisión bíblica a cargo del arquitecto Luis Sena y un grupo de hermanos de varios países. En esta oportunidad se estará desarrollando la tercera sesión y que tiene que ver con el significado del concepto de cosmovisión. El hermano Luis Sena nos estará dando algunas definiciones conocidas de lo que es una cosmovisión. También veremos las funciones que cumple una cosmovisión. Igualmente lo que es el impacto de la cosmovisión en la cultura y cómo es que se transforman las cosmovisiones. Les recordamos que en el video siguiente un grupo de hermanos estaremos respondiendo a una serie de preguntas relacionadas con nuestro tema junto al arquitecto Luis Sena. Igualmente se compartirán algunas aplicaciones y reflexiones en relación a esta tercera sesión. Esperamos que los conocimientos impartidos por este medio y sobre este tema puedan ser de mucha ayuda a ustedes en lo que es el correcto entendimiento y aplicación de las escrituras para sus vidas. Le doy el pase al hermano Luis Sena y así comenzar nuestra tercera sesión. Ok, buenas noches. Vamos a nuestra clase número 3. Todavía estamos trabajando el concepto de cosmovisión y como reflexión quiero recordarles que estamos hablando, cuando hablamos de cosmovisión, de el concepto bíblico del corazón y por lo tanto del nivel donde la fe debe operar en un discípulo de Jesucristo maduro que tiene unidad en su personalidad, en su mente, sus afectos, su voluntad, y que no es una persona con una mente dividida, como amonesta la epístola de Santiago. Por eso nuestro énfasis en estudiar la cosmovisión, porque eso nos ayuda a entender la estructura del corazón bíblico, el concepto, y también nos da pautas para cómo nosotros acometer la tarea del discipulado cristiano y asegurarnos que nuestro discipulado tenga el nivel de profundidad que Dios espera. Entonces, queremos compartir la cita que ya habíamos compartido con anterioridad de Proverbios 23, 6 y 7, que es clave para nosotros entender este concepto del corazón bíblicamente. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, lo que somos en el corazón es lo que somos. Los humanos no podemos ver el corazón de los otros humanos, pero Dios sí. Los humanos sí podemos ver los patrones de conducta, los patrones de conversación, las ideas expresadas, y podemos observar el lenguaje no verbal de las otras personas y de ahí proyectar con cierta aproximación qué tiene una persona en su corazón. O sea que el corazón, a pesar de que está oculto al escrutinio del exterior, de una persona externa a nosotros, sí manifestamos una serie de detalles que dan un contorno de qué contenido tenemos en nuestro corazón. Entonces vamos a ver algunas definiciones de cosmovisión de parte de diferentes autores. La primera,
La cosmovisión es el marco de referencia más amplio de nuestras creencias acerca de las cosas. Esto es de Albert Wolters. Cuando hablamos de un marco de referencia, estamos hablando de un contexto que permite localizar los particulares de algún tema o asunto y colocarlos en orden. Si cambiamos el marco de referencia, cambiamos el significado de las cosas particulares que estamos tratando de interpretar dentro de ese marco de referencias. Y lo segundo a mencionar de esta definición es que estamos hablando de qué nosotros creemos o percibimos acerca de las cosas. Es decir, en la profundidad de nuestro pensamiento, cuando interpretamos la realidad, usamos un marco de referencia. Ese marco de referencia para el profesor Wolters es lo que es la cosmovisión de una persona. Una segunda definición del teólogo James Orr dice que la cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas para comprenderlas todas juntas desde un punto de vista o filosofía. En esta definición de Orr, lo primero que nos llama la atención es que es un término técnico de la filosofía y la teología. Y otro particular es que la cosmovisión nos ayuda a poder comprender la diversidad de fenómenos, ideas a nuestro alrededor de la creación natural y social para tratar de buscarle unidad y comprenderlas todas juntas. Porque la mente humana tiene necesidad de esa unidad, porque no pueden manejar la fragmentación que la diversidad de estímulos de la creación nos provee a través de nuestros sentidos. Y otro particular de esta definición importante de mencionar es que cada cosmovisión tiene un punto de partida, un punto de vista, una conceptualización que es el inicio desde donde se desarrolla el armazón conceptual de lo que es una cosmovisión. Y por lo tanto está describiendo la estructura interna de personalidad de las personas que comparten esa cosmovisión. Una tercera definición es la cosmovisión, son los patrones o modelos de pensamiento que guardamos en el corazón. Esto es, nuestras convicciones. No las cosas que creemos superficialmente, sino las que creemos que forman la estructura de convicciones a nivel de nuestro corazón. Las cosas que creemos importantes porque así es como el mundo funciona. Lo que pudiéramos decir el sentido común dentro de una cultura en particular. Una definición sencilla, una cuarta definición, es que la cosmovisión es la forma como vemos la vida. No lo que vemos, sino los espejuelos conceptuales que sirven de filtro a nuestra interpretación de la realidad. Aquí está usando la ilustración de unos espejuelos. Entonces, no es lo que se ve a través de los espejuelos, sino que la cosmovisión son los espejuelos. O sea, cada persona interpreta la vida de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Eso es el concepto básico.
Hay diferentes sinónimos que se utilizan para el concepto de cosmovisión: modelo mental del mundo, sistema de creencias sagradas, mapa mental del mundo, mentalidad, filosofía, idiosincrasia, paradigma, ideología. Y en su libro Transformando las cosmovisiones, Paul Hibbert enumera 16 sinónimos: etos, espíritu de la época; cosmología, cosmos interior, perspectiva de la vida; evento mundial, metáfora del mundo; orden mundial, teoría del mundo; hipótesis sobre el mundo; imagen del mundo; centro de la cultura; paradigma de raíz; subconsciente colectivo; subconsciente cultural; estructura de plausibilidad. O sea que, como ustedes ven, hay una variedad de conceptos para entender el mundo que diferentes disciplinas utilizan como sinónimo de cosmovisión. ¿Cuáles son las funciones de la cosmovisión en una persona? Simplifica nuestra vida. La cosmovisión actúa como un filtro que determina la forma en que interpretamos la realidad. Por lo tanto, todos nosotros filtramos los estímulos que nos llegan del exterior y del comportamiento de las personas a través de lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso hay un dicho popular, por lo menos en la República Dominicana, que dice que el ladrón juzga por su condición. Es decir, una persona que es un ladrón va a interpretar palabras y acciones de otras personas como si fuera también esa persona otro ladrón, porque está interpretando según la estructura de plausibilidad, según el marco de referencia del contenido de su propio corazón. También la cosmovisión nos provee dirección. Funciona como una brújula, como un mapa de carreteras. Da una dirección como lo hace la brújula. Provee una estructura general para poder interpretar detalles de un territorio como lo hace un mapa de carreteras, que como incluimos en una de las preguntas, un mapa de carreteras contiene mucho menos información que una fotografía aérea o una fotografía de satélite. Pero el mapa de carreteras nos da el perfil del territorio con sus principales características, de modo que podemos ubicarnos, aunque no tengamos todos los detalles de la cantidad de árboles o de la posición de las casas alrededor de las diferentes carreteras. Es decir, podemos pensar en la cosmovisión como el marco de piezas cuando estamos armando un rompecabezas de 1000 piezas. Ustedes saben que la técnica para armar un rompecabezas de muchas piezas es primero formar el marco, porque después que tú formas los bordes, puedes adentrarte en ir formando el contenido del rompecabezas en su parte interior. Pero si empiezas por el interior, será muy difícil poder completar el rompecabezas de una manera apropiada en un tiempo razonablemente corto. La cosmovisión es un requisito para una actuación responsable como ser humano. Una de las características peculiares de los seres humanos es que no podemos vivir sin la clase de orientación y guía que una cosmovisión nos provee. Necesitamos una guía porque somos indefectiblemente criaturas de responsabilidad, quienes por naturaleza somos incapaces de sostener opiniones puramente arbitrarias o de tomar decisiones
que no estén basadas en algún criterio. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza para gobernar el mundo bajo sus órdenes, pero no como criaturas mecánicamente obedientes, sino obedientes por convicción, por responsabilidad, por amor al Creador. Por lo tanto, Dios nos dio libertad y la contraparte de la libertad es la responsabilidad. Y para nosotros como humanos, poder desarrollar esa estructura que por naturaleza, por creación, Dios puso en nosotros, necesitamos una estructura interna, mental, afectiva y volitiva, que es lo que describe la cosmovisión de una persona. El contenido de nuestra cosmovisión aflora cuando nos encontramos frente a situaciones que retan nuestras convicciones. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaríamos si el gobierno nos propone establecer el servicio militar obligatorio? ¿Qué pensamos cuando alguien nos evangeliza? ¿Qué pensamos del comunismo? ¿Qué palabras de condolencias expresamos ante una tumba? ¿A quién culpamos de la inflación? ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre el aborto? ¿Qué pensamos sobre la pena capital, el disciplinar físicamente a los niños, sobre la homosexualidad, la censura de los medios de comunicación, el sexo extramarital, etcétera? Las respuestas que demos a estas preguntas van a estar condicionadas por la cosmovisión que tengamos. ¿Cuál es el impacto de la cosmovisión del colectivo? Es decir, la suma de las personas en una cultura determinada. Cada cultura expresa la cosmovisión que tiene como centro, de donde emanan los aspectos perceptibles de esa cultura. Entonces, la cosmovisión tiene un impacto estructural en la cultura de un grupo humano. Los humanos fuimos creados como creadores de cultura, para ser creadores de cultura. En Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a los humanos para gobernar y desarrollar la creación a su nombre, bajo su soberanía. Es decir, vicegobernadores del mundo con la responsabilidad de desarrollar el potencial que el Creador insertó en las estructuras naturales y sociales de la creación. Por lo tanto, el ser humano, los seres humanos, hacemos esto a través de crear culturas. Y las culturas reflejan lo que los humanos tenemos dentro de nuestro corazón. Es un principio general de la cosmovisión bíblica que los humanos reflejamos en el exterior lo que tenemos en el interior. Y cuando ambos entornos entran en conflicto, se produce una lucha muy peligrosa para un ser humano. Porque si nosotros no vivimos en la práctica conforme a lo que creemos, al final terminaremos creyendo como vivimos. Es decir, que nuestra conducta va a producir estímulos que van a cuestionar y alterar nuestras convicciones. Por eso necesitamos esa unidad necesaria en nuestras personas que se concentra
en el concepto del corazón. Por eso, cuando los cristianos nos acostumbramos a aceptar y a vivir en entornos corruptos, estamos en peligro de que las corrupciones que aceptamos y vemos como aceptables alrededor nuestro influencien nuestra manera de pensar y se localicen como convicciones dentro de nuestro corazón, sabiendo nosotros que son negativas en contra de la moralidad del reino de Dios. Si aceptamos el mal dentro de las estructuras sociales en las que interactuamos, estas ponen en peligro nuestra salud espiritual. Los seres humanos somos constructores de cultura. El fracaso más singular de la Iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida, como una cosmovisión. Al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. La emoción de ver el esplendor de Dios en la complejidad de la naturaleza, oír su voz en la ejecución de una gran sinfonía o detectar su carácter en la armonía de una comunidad bien organizada. Esta es una cita de Charles Colson en su libro ¿Cómo viviremos? Pero ¿qué nos está diciendo Colson aquí? Nos está diciendo que la iglesia contemporánea, la iglesia cristiana contemporánea, tiene una falta de sabiduría estructural y profunda, al punto de que no puede conectar la verdad bíblica con los eventos de la realidad social y natural, y por lo tanto carece de una interpretación apropiada de la realidad histórica donde Dios la ha colocado. Y eso se puede ver en las características sociales contemporáneas, sobre todo en Europa, Norteamérica, África, nuestras naciones. Vivimos en un mundo globalizado y la cultura occidental tiene una gran hegemonía y por lo tanto su fragmentación y su debilidad se proyecta sobre todas nuestras culturas, y con esa debilidad está también conectada la debilidad, la disfuncionalidad de la iglesia evangélica contemporánea. Nosotros hemos conocido un cristianismo y practicamos un cristianismo con profundas disfunciones que tienen que ser reformadas. Por eso necesitamos una nueva reforma. Para nosotros estudiar las culturas, y es importante que estudiemos la cultura, porque el discipulado de las naciones conlleva la edificación de culturas que tengan como base los principios del reino de Dios. Es decir, la evaluación del discipulado de una nación por parte del pueblo de Dios de esa nación. Esa evaluación se hace evaluando la cultura de esa nación y la subcultura evangélica en esa nación. Y para evaluar la cultura de un grupo grande o de un grupo pequeño, tenemos que considerar el nivel implícito de la cultura, el nivel explícito y el nivel sensorial. En el nivel sensorial, o lo que percibimos con nuestros sentidos, están las conductas, símbolos, rituales, las costumbres
de las personas que comparten una cultura, debajo de las cuales son la expresión de una serie de creencias y valores explícitos que las personas pueden enunciar y que son la base de sus comportamientos sociales y de sus rituales, como nación, de sus rituales religiosos, los símbolos patrios, el concepto de nación y su historia, y las conductas que se consideran aceptables dentro de esa sociedad. Pero hay un nivel más profundo de las presuposiciones básicas de la vida de la gente que viven en una cultura, que si no son examinadas, no afloran al nivel explícito, porque operan al nivel implícito y tienen una función de estabilizadores, como guardianes para mantener la estabilidad de lo que se considera en esa cultura que es lo que está correcto y la manera correcta de ver la vida. Ahora bien, esta estructura no es rígida. La cosmovisión de las personas en una nación determinada, como grupo predominante, puede ser influenciada para ser transformada mediante inserciones de creencias y valores nuevos o conductas, símbolos y rituales que comienzan a retar el orden tradicional de esa cultura. La gente se acostumbra a ellas y comienza a modificar sus valores. Y esa modificación de los valores presiona para alterar la estabilidad de la cosmovisión o de las presuposiciones en la que se basa esa cultura. O sea que la relación entre el nivel sensorial explícito e implícito es dinámico, es interactivo, y el nivel implícito tiene un rol de guardián de la estabilidad, pero puede ser alterado por estímulos, convicciones, nuevos descubrimientos o ideas nuevas emanadas de intelectuales que proponen visiones alternativas de la realidad y que comienzan a desarrollarse como patrones en la parte sensorial de la cultura y presionan entonces cambios a nivel estructural de las presuposiciones básicas que forman esa cultura. Este concepto también nos sirve para examinar el discipulado cristiano. El discipulado cristiano requiere de un nivel implícito examinado por la palabra de Dios, o sea, hecho explícito, para descartar las mentiras de la cultura que nos socializó y que permanecen ocultas por si no son examinadas. El discipulado de una nación implica la inserción de doctrinas, creencias y valores escriturales en las mentes y corazones de las personas. Pero el discipulado también requiere conductas a nivel sensorial y público que reflejen las características del reino de Dios. Por lo tanto, ese aislacionismo de la iglesia evangélica contemporánea respecto de los aspectos sensoriales de la cultura y de las instituciones de la sociedad que no son la iglesia es un fallo estructural respecto de la enseñanza bíblica y los propósitos de Dios. Y es la base esencial de esa disfunción que nosotros notamos por parte de las iglesias cristianas en el tiempo contemporáneo. Otra manera de visualizarlo es entender que las características que tiene la cosmovisión de una cultura determinada
determina las instituciones educativas, legales, los negocios, arte, ciencia, familia, medio ambiente, gobierno, es decir, las instituciones que se proyectan en las costumbres de la gente y que determinan el modo de vida o los patrones de conducta en una determinada sociedad. ¿Cómo se transforman las cosmovisiones? Un ejemplo. Las ideas se esparcen a través de la cultura. Los intelectuales generan en su mente, en su imaginación, intelectuales de la religión, de la filosofía, influenciadores culturales, presentadores, etcétera, presentan sus ideas e impactan a otro tipo de vocaciones muy importantes, que son los artistas, y que Darren Miller en su libro Discipulando Naciones les llama baladistas. Estos son los artistas que interpretan las tendencias culturales y las expresan en sus obras de arte, sobre todo en la cultura popular. De ahí se influencian los profesionales a través del sistema educativo a todos sus niveles, sobre todo al nivel de la educación superior, y determina las prácticas de las leyes, la política, la economía, etc. Y luego, debido a la influencia de los profesionales en la sociedad y el mercado, se influencia la conducta, el pensamiento y los afectos de las masas populares. No sé qué, parece que hubo un salto aquí en la... Vamos a ver si recuperamos el punto donde estábamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo el proceso de transformación de la cultura? Un ejemplo, la educación del siglo XX en Norteamérica. En los años 1930, Robert Hutchins y John Dewey debatieron respecto a la filosofía adecuada para la educación. Esto es en los Estados Unidos. Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago, sostenía la posición clásica de que el propósito de la educación era preparar a la gente, al estudiante para la vida. Dewey, filósofo y uno de los firmantes del Manifiesto Humanista, tomó la posición secular moderna que sostenía que el propósito de la educación era preparar a los estudiantes para el trabajo, para la vida laboral, no para la formación como personas. Dewey ganó el debate y su pedagogía ha tenido impacto no solo en la educación de los Estados Unidos y en la educación de gran parte del resto del mundo, sino también en la manera como trabajamos y vivimos contemporáneamente. Aquí nosotros vemos un proceso, entonces, cómo las ideas de Dewey pasaron a sus discípulos que enseñaron en las universidades donde se formaron los maestros. Los maestros ya graduados enseñaron humanismo en las escuelas. Los establecimientos educativos, las escuelas, se volvieron humanistas. Los graduados de las escuelas públicas adoptaron una filosofía humanista. Y por lo tanto, hay humanistas en todos los sectores de la sociedad norteamericana. Y en contraste, la mayoría de los norteamericanos no han rechazado la moralidad judeocristiana, pero sí han sido influenciados en su cosmovisión por parte de las ideas humanistas naturalistas de John Dewey. De ahí que nosotros vemos un espejo de cómo una cosmovisión históricamente judeocristiana fue alterada por ideas contrarias a la fe cristiana, producto del racionalismo de la Ilustración, de la visión humanista secular
la cosmovisión humanista secular. Por lo tanto, esto nos dice a nosotros que si queremos discipular las naciones, tenemos que seguir un proceso similar de transformación del corazón de las masas, y esto es a través de un amplio espectro de diseminación de las verdades bíblicas, no solamente en la esfera religiosa de la iglesia local. Eso es un fallo estructural de sabiduría respecto del reino de Dios. Muy bien, hasta aquí el contenido para nuestra sesión de nuestra clase número 3